Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y en respuesta a muchos de los comentarios que me habéis puesto en los últimos vídeos, sobre todo en los comentarios del vídeo de Dentro del Laberinto, de que comentara otra película de este sin par y genial director que fue Jim Henson, pues aquí tenéis la crítica de la película que os voy a comentar. Nada más ni nada menos que Cristal Oscuro, la primera película que en 1982 hizo Jim Henson, que posteriormente en el 86 hizo Dentro del Laberinto, pero se puede decir que esta es la película que fue pionera, digamos, en su género. La película por la que Jim Henson ha quedado prácticamente inmortalizado en la historia del cine. Un film, además, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la historia de Hollywood en lo que se refiere a las películas que se hicieron tanto antes como después. Y es que se puede decir que Cristal Oscuro es una película única. Única ya no solo por todo lo que se expone en ella, sino también única por una manera de hacer cine que ya, por desgracia, ha caído en desuso y que ya no se hace, por así decirlo, cine de este calibre. Incluso me atrevería a decir cine de esta calidad. Jim Henson, en 1977, ideó una historia muy fantástica sobre un mundo llamado Uthra, que estaba dominado por unos seres místicos que formaban parte del bien y los Skeksis, que formaban parte del mal. Pero en estos pequeños estertores de lo que era el guión, hasta que se pudo realizar la película y hasta que se proyectó en los cines, pasaron la friolera de 5 años. Jim Henson, en ese periodo de tiempo, contactó además con otro genio que había realizado una marioneta maravillosa en una película en 1980, que todos sabemos quién es el gran Jedi llamado Yoda del Imperio Contraataca, y que fue precisamente Frank Oz el genio detrás de esa maravillosa marioneta. Jim Henson pudo contactar con Frank Oz y exponerle, evidentemente, el proyecto que tenía entre manos y el guión sobre una película de fantasía que se desarrollaba además una especie como de mundo remoto, pero protagonizada íntegramente por marionetas, que era el fuerte que tenía Jim Henson. Entonces contactó con Frank Oz después de ver El Imperio Contraataca, y desde el 77 al 86, 82, si mal no recuerdo, pasaron evidentemente 5 años hasta que Jim Henson pudo ver la luz y pudo ver Cristal Oscuro desarrollada en la pantalla de cine. Todas las virtudes que atesora esta película se puede decir que son infinitas. No es una película única exclusivamente para niños, también se puede definir como una película infantil y juvenil, pero que también tiene una serie de lecturas de cine para adultos. Cine para adultos porque tiene un profundo trasfondo religioso. Y ahora os iré indicando todo ello. También tiene, o está salpicada la película, de una serie de puntos bastante cinéfilos. Y no me gustaría comparar evidentemente este título como clásicos como todas las películas de Frankenstein que se han hecho en la historia del cine, incluso con una de las grandes obras maestras de la historia, que es 2001 Odisea del espacio. Y os estaréis preguntando vosotros, ¿y qué tiene que ver la Odisea de Kubrick precisamente con Cristal Oscuro? Pues tiene un punto en común, la verdad es que muy curioso, que ahora os desarrollaré. Argumentalmente, Cristal Oscuro es una película que, como ya os he dicho, Jim Henson es su creador, su guionista, y que se desarrolla en el mundo fantástico de Uthra. En ese mundo fantástico, dominado por un gigantesco cristal, ese cristal se ha dividido por así decirlo, en fragmentos, o por así decirlo, un fragmento grande y un fragmento pequeño, y en el que una serie de personajes místicos se han dividido en dos entidades, que son las entidades buenas y las entidades malas. Las entidades buenas están representadas por esos seres maravillosos que, yo viendo la película, podrían haberse desarrollado un poquito más, que son los místicos, y por los seres malos, que son esa especie como de mezcla entre dragones, cuervos, pájaros, murciélagos, por así llamarlos, que son los Skeksis. Esos seres, digamos, que representan una interesante dualidad, representan al bien y al mal, pero que, como veremos al final de la película, y gracias al cristal y a la conjunción de una serie de planetas alineados, todos ellos se unen formando unos entes también muy místicos que son los que gobernarán el mundo de Uthra, que ya lo habían gobernado, pero después de la ruptura del cristal, en realidad no sabemos cómo, pues la Tierra se dividió entre los que querían el bien y entre los que se querían el mal, representado por los Skeksis y representados por los místicos. Pero estos personajes en la película no son ni muchísimo menos los protagonistas. Los protagonistas son una raza menor, que en realidad fueron prácticamente abolida
en una especie como de holocausto por los Skeksis, que son los Gelflings. Los Gelflings son una raza de unos personajes muy simpáticos que tienen su máximo exponente en el protagonista de la película, que es Jen, que es una especie de pequeño elfo, una mezcla, a mí me recuerda mucho, entre un elfo y el protagonista del videojuego Legend of Zelda, el protagonista que se llama Link. Es decir, tiene un extraño parecido entre ellos dos, que es un personaje que han criado los místicos, haciéndole, por así decirlo, como el gran conservador de toda, por así decirlo, su ideología, de todos sus saberes, de todo su misticismo, y que cuando fallece precisamente su maestro, uno de los místicos, le encomienda la búsqueda de ese trozo de cristal que está en posesión de Ogra, que es como una especie como de gran oráculo, en el que dice que Jen, que es el Gelfling protagonista de la película, será precisamente el que ponga punto y final al gobierno de la maldad de los Skeksis en esa especie como de castillo tan alucinante que vemos en la película. Argumentalmente, la película se puede decir que es muy sencilla, aunque todo cabría de entender que no es simple, es decir, es sencilla pero no simple, ya que este argumento tiene bastantes lecturas, las cuales ahora os desarrollaré. La película no solo se desarrolla como una película de fantasía al uso, en el que el protagonista, conozco además a otra chica que también es Gelfling y que además había sobrevivido a ese holocausto que los Skeksis habían hecho en su raza. Evidentemente es una película, ¿cómo no vamos a tener a un personaje protagonista masculino y a otro femenino? Es decir, la dualidad. Y también cómo no íbamos a tener al bien y al mal. Pero Cristal Oscuro es una película que va muchísimo más allá de todo eso. Cristal Oscuro es una película que hace un profundo estudio también de lo que es el bien y el mal expresada en esas marionetas, precisamente. Y también una lectura religiosa, ¿por qué no? Por ejemplo, se puede decir, sin temor a equivocarse, que los místicos representan una serie de ángeles en el mundo y que los Skeksis son realmente unos demonios. Ya no solo lo que representan en la película, sino lo que son realmente, ya que todos ellos hicieron pues una especie como de holocausto a los Gelflings, a la raza de los Gelflings, y Jen, el Gelfling que es protagonista, es, por así decirlo, una especie de, no de profeta, sino una especie de libertador de todo ese gran pueblo que es el mundo fantástico de Uthra, que liberará, por así decirlo, de los pecados de los Skeksis a todo el mundo. Pero todo ello, es decir, influenciado realmente por los místicos. También es una película, además, que apela a un gran sentido de la aventura. Es decir, no solo es una película de fantasía en el que tenemos el clásico y típico viaje del héroe que es Jen, que como Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias es completamente ajeno a todo el mundo, a todo el universo, a todo el imperio, a todo lo que está realmente ausente dentro de su vida, pero que poco a poco e influenciado por un maestro, en este caso ya no es Obi-Wan ni Yoda, sino que es su místico, es decir, el místico que hace como de padre adoptivo, que es el que le cría, el que le está preparando realmente para esa gran misión que le transformará en héroe. Es decir, todo el camino del héroe que hemos visto por Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, en Neo, por ejemplo, en Matrix, que hemos visto en Bilbo Bolsón, en El Hobbit, que hemos visto en Frodo, en El Señor de los Anillos, todo eso está condensado en el personaje de Jen de una manera muchísimo más sencilla argumentalmente. Y es que Jen es un personaje con una gran, por así decirlo, inocencia dentro de su mundo, porque él siempre ha estado rodeado de esos místicos que le han enseñado una gran cultura dentro de lo que es el mundo de Uthra, pero que poco a poco le han ido preparando para todo ese viaje, pero que Jen no sabe si está preparado o no realmente, porque la enfermedad de su maestro le ha pillado completamente por sorpresa. Pero él, en su foro interno, sabe que debe hacer esa misión y que tiene realmente fuerzas para ello. Además, en su viaje místico, tendrá la ayuda de dos importantes personajes, que será Ogra, precisamente, esa especie como de oráculo, en un personaje realmente soberbio y lleno de sentido del humor, y también el personaje femenino Netflix, que es el personaje de Kira. Realmente la pareja que hace Jen y Kira está llena de inocencia, pero también de encanto, y viéndoles en la pantalla, con esas preciosas marionetas llenas de expresividad realizadas por el equipo creativo de Jim Henson, la verdad es que no hay algo, vamos, tienes que ser muy duro de corazón y de conciencia para que no te remueva algo y digas qué encantadores personajes. La presentación de los dos personajes es realmente impresionante y maravillosa, toda llena de nostalgia y de encanto. El personaje de Kira,
aparece tapado como una especie como de elfa, también podría decirse una similitud con el Señor de los Anillos, de elfa, además con una capucha, y con una especie como de mascota que al principio tiene no pocos problemas con Jen, con el protagonista, pero luego vemos que también es una Netflix. Y ellos dos tienen además el poder de informarse, o mejor dicho, de conocerse telepáticamente. Cuando Jen, por ejemplo, le da la mano a Kira, además en un descubrimiento visual magnífico en la película, entonces es como si ellos dos estuviesen en contacto permanente con los pensamientos que tiene el uno y el otro. Entonces es cuando Jen, que es completamente desconocedor de este poder, le dice: ¿qué es lo que estamos haciendo? Y le dice Kira: estamos intercambiando conocimientos y experiencias propias y nos estamos conociendo. Fijaos cómo maneja aquí Jim Henson una capacidad de economía narrativa realmente soberbia, porque ha condensado prácticamente en un minuto, o no llega al minuto, los dos personajes presentándose el uno al otro. Y ha evitado de 20 minutos a media hora o incluso un cuarto de hora de duración, 40 minutos, no lo sé, en el que se nos presente la relación entre los dos protagonistas. Es una solución además argumental fantástica y llena de economía narrativa, como se van conociendo el uno al otro solo con darse la mano. Y es que Jim Henson se inventó que los personajes de los Gelflings podían realmente tener una transmisión telepática el uno con el otro, y una manera muy rápida de conocerse, y que por lo tanto ese conocimiento no lastra la narrativa de todo lo que es la aventura de Jen. La verdad es que todo esto aporta un ritmo a la película ágil y con bastante movimiento, que no le hace, o sea, carece completamente, por así decirlo, de cualquier cambio brusco en el montaje e incluso en el ritmo narrativo. Es una solución realmente encomiable que Jim Henson se la inventó para que los dos personajes se desarrollaran y se conociesen, pero que no se perdiese, por así decirlo, metraje en desviarse de lo que es realmente el viaje de Jen, que es llegar a poner ese cristal en el castillo de los Skeksis. En lo que se refiere a las interpretaciones, me podría decir, bueno, no hay actores. Bueno, no tenemos actores, pero tenemos uno de los trabajos interpretativos de marionetas más sobresalientes de la historia, por no decir el mejor realmente. Jim Henson, como ya os dije en mi crítica de Dentro del Laberinto, era realmente un auténtico maestro a la hora de crear unas marionetas, unos muñecos que tenían como vida propia, con una gran expresividad, ya que, como os dije también en Dentro del Laberinto, en mi crítica, que podéis verla aquí en mi canal, la subí hace muy poquitos días, por cada personaje no se necesitaba solo un único operador, sino varios, porque uno era el que manejaba la marioneta, el otro era el que manejaba los ojos, aparte de la animatrónica, el otro el que va disfrazado, etc. Es decir, que muchos de los personajes de esta película, por ejemplo los Gelfling, que son esa especie como de cangrejos, mezcla entre cangrejos y escarabajos gigantes que tienen los Skeksis para ir arrasando el mundo de Uthra y intentando encontrar a los Gelflings, son una de las gigantescas marionetas que también se utilizaron aquí. Cada muñeco de los Gelfling pesaba alrededor de unos 27 kilos de peso que tenía que llevar cada actor. Y además esos 27 kilos de peso también llevan incorporada animatrónica para el movimiento de los ojos, las luces, los sonidos que emitía cada marioneta, cada muñeco. Era realmente impresionante. Pero si nos fijamos ya, por ejemplo, ya no solo en los Gelflings, sino por ejemplo en los Skeksis, la verdad es que el trabajo es realmente impresionante, también con los místicos, ya que cada uno de estos personajes se le mueven los ojos, las expresiones, la boca, el cuello, los brazos, como si fueran seres que realmente existen. Es decir, si hoy en día Cristal Oscuro se pusiese en los cines y lo vieran los niños de hoy, podrían decirse si esta película no está grabada realmente en un mundo imaginario, y que no tiene nada que ver con los personajes creados por ordenador, que se parecen más a un videojuego que al arte realmente. Pero cuando vemos Cristal Oscuro, la sensación de fisicidad, que ya os había dicho en Dentro del Laberinto, es tan sumamente palpable que nos podemos creer realmente que los Skeksis, que los Gelflings, que los Pudlings o incluso que los Garflings o los místicos existen realmente. Es realmente apabullante el realismo con que está diseñada la película. Artísticamente hablando, se puede decir que Cristal Oscuro es, y valga la redundancia, arte en estado puro. Es decir, aquí no hay prácticamente efectos especiales, muy poquitos, con una serie de transparencias y al final de la película en la fusión entre los Skeksis y los místicos. Pero esta película lo que tiene de maravilloso son los decorados,
las pinturas mate para resaltar el mundo de Uzra, fantásticas, muy deudoras. Evidentemente no se había estrenado La historia interminable, pero La historia interminable sí que tiene puntos en común en lo que a paisajes se refiere con el mundo de Uzra, con el mundo que inventó Jim Henson esta película, ya que esta película, estrenada al principio de los 80, sentó cátedra en lo que a películas de fantasía se refieren. Yo otras películas, ya no solo como Dentro del laberinto, o como por ejemplo incluso Los Goonies de Richard Donner, incluso La historia interminable de Wolfgang Petersen, tienen no pocos puntos en común con la atmósfera que se respira en esta película, ya que esta película artísticamente tiene un valor tan alto en todos los apartados del film, que realmente quien tuviera inteligencia para intentar plasmar películas de fantasía es difícil no mostrarse o no dejarse influenciar por Cristal Oscuro. Todo lo que son las razas que componen el mundo de Uzra están extraordinariamente detalladas en todos sus puntos. Los místicos, además, que todos ellos se mueven de una manera peculiar, tienen sus gestos, sus expresiones. Por ejemplo, los místicos nos dan ese aire como de antiguos magos, de antiguos sabios, como de antiguos, digamos, intelectuales o antiguos astrólogos, que estaban como a la espera de un gran acontecimiento, y que cuando el acontecimiento ha llegado todos ellos se reúnen y además se van comunicando con unos sonidos realmente fascinantes. Todos ellos emiten un sonido gutural que se convierte en una especie de cántico que se propaga por el mundo de Uzra. Varias veces a lo largo de la película somos testigos de ellos, y sobre todo al principio de la película. Yo la primera vez que la vi, Cristal Oscuro, ya siendo muy niño, me impactó realmente cómo los místicos se comunicaban los unos con los otros. Luego, por ejemplo, el fallecimiento del místico que está con Jen, que es el padre adoptivo de Jen, o que hace las veces de padre adoptivo, se parecía extrañamente al Yoda del Imperio Contraataca, porque cuando fallece también desaparece, como el Yoda del Imperio Contraataca. Pero cuando este ser desaparece, también fallece uno de los Skeksis. Por lo tanto, yo me pregunté, ¿es que hay algún tipo de conexión entre estos dos seres, entre los Skeksis y entre los místicos? Y al final de la película, pues realmente es cuando nos damos cuenta de ellos, de que forman una dualidad. Religiosamente, ¿acaso los demonios, el demonio, el diablo, no es un ángel caído? ¿No formaba parte de los ángeles? Es decir, esa dualidad religiosa es muy interesante, porque los místicos son como ángeles, pero los Skeksis son como demonios. ¿Acaso los demonios no fueron ángeles, que lo que fue o lo que hicieron fue desobedecer al Creador, desobedecer a Dios, y por tanto no fueron destinados al infierno? Pero que todos ellos forman parte de un ente místico, de un espíritu común, que está hecho para el bien, pero que luego, debido a la ruptura de ese cristal, se dividieron en dos dualidades. He ahí también una interesante relectura religiosa que tiene la película. Además, os tengo que decir que también los Skeksis, los Pudlin, los Garflin, los Gelflings, tiene además una personalidad visual completamente única, ya que todas estas 5 razas que vemos en la película, además de otros personajes, de otros seres, de otros, por así decirlo, marionetas, de otros muñecos que vemos en la película y que desarrollan el mundo de Uzra, son completamente distintas las unas con las otras. Es decir, no vemos similitudes visuales, similitudes o parecidos en las marionetas. Los Gelflings no tienen nada que ver con los místicos no son completamente diferentes a los Skeksis, y así sucesivamente. Es decir, aquí en la creación de estas 5 razas de marionetas, de estas 5 razas de seres, Jim Henson y un personaje y una persona de las que os hablé también en Dentro del laberinto, que fue su diseñador conceptual, es decir, el del diseño de producción, que son Brian Fround, la verdad es que realizaron un trabajo encomiable. Hay un libro, que yo lo he visto, no me lo he comprado porque es bastante caro, un libro que ilustra, por así decirlo, todos los bosquejos, todos los dibujos que hizo Brian Fround, hasta llegar al personaje definitivo, precisamente que iban a ser los místicos, los Skeksis, etc. Todo eso relata el proceso creativo que tuvo la película desde un principio hasta un final, que ya os digo, desde 1977, que Jim Henson contactó con Brian Fround para elaborar este proyecto, hasta 5 años después que vieron terminada la película y estrenada, pasaron 5 años, no os voy a decir de penurias, pero sí que pasaron 5 años de una gran preproducción. Pero os voy a decir una cosa, ahora que no nos oye nadie. Cuando una película está muy bien desarrollada o resulta una obra de arte, como es el caso de Cristal Oscuro, y lo vamos a decir de una manera ya seria, evidentemente, es el resultado de muchos años de trabajo.
es el resultado de un grado de pulimento en lo que se refiere a diálogos, en lo que se refiere a argumento, en lo que se refiere al tratamiento de personajes, en lo que se refiere a la elaboración de ese mundo místico, que todo eso se nota en la gran pantalla. Es decir, todo lo que son los planos, todo lo que son los decorados, todo lo que son los exteriores, las pinturas mate de ese universo tan precioso, que luego vimos similitudes en el Willow de Ron Howard, también producida por George Lucas, que trabajó precisamente con Jim Henson en Dentro del Laberinto. Todo eso elabora un mundo completamente físico, apabullantemente físico, completamente real. Nada hay en esta película de aséptico videojuego, ni muchísimo menos, como seguramente hoy se haría, o como lo estamos viendo en las últimas producciones de los superhéroes. En absoluto, todo esto es fisicidad pura y dura. Es decir, son personajes palpables, que aunque sean precisamente marionetas, yo os digo que tienen muchísima más personalidad, bastante más personalidad que los muñecos disfrazados que vemos hoy en día en las películas. No tiene absolutamente nada que ver. Además, para dotar de una gran personalidad a los muñecos de Jim Henson, Brian Froud en los bosquejos, en los dibujos que hizo, colaboró precisamente con Jim Henson para poder llevar a un punto en común de entendimiento, porque claro, no es lo mismo dibujar un muñeco en un papel que luego realizar un animatrónico, realizar una marioneta, un puppet, como los llaman en el idioma anglosajón. Entonces, claro, tenían que encontrar un punto en común de decir, bueno, lo que tú dibujes podremos crearlo, pero también a ver cuál va a ser la dificultad en poder crear a esos personajes. Por lo tanto, cuando llegaron a un punto final de creación de un personaje o de una raza del mundo de Uzra en Cristal Oscuro, se puede decir que es el resultado de un largo proceso de entendimiento entre un diseñador de producción y un director, que tuvieron que tomar muchísimas decisiones a lo largo de toda la producción, descartar muchos esquemas, muchos dibujos, mucho tratamiento de personajes, hasta llegar a los de las razas que vemos en la película. Es decir, cuando vemos por primera vez a Jen, al Gelfling, cuando vemos por primera vez a los místicos, a los Skeksis, a todas las razas de la película, es el resultado de muchos años de trabajo, y de combinar dibujo, dirección artística, animatrónicos, muñecos, pero también profesionales para manejar esos muñecos. Porque el tercer eslabón en la cadena no es que se puedan dibujar o ya que se puedan crear, sino que se puedan manejar, y manejar de tal manera que todos ellos aporten su personalidad, aporten, digamos, un carácter propio a la película y que sean creíbles. Es decir, una marioneta no solo es que se la dibuje, sino también que se la construya, que se la maneje, pero que todo eso luego sea creíble en la gran pantalla. Porque hay muñecos que tú les ves en la gran pantalla, ya sean animatrónicos o incluso generados por ordenador, y dices, es que no me creo a ese muñeco porque no tiene expresividad, porque no tiene personalidad, porque no está bien manejado, porque los movimientos son esquemáticos, pero eso no ocurre en Cristal Oscuro. En Cristal Oscuro todos los muñecos se mueven con una fluidez pasmosa. Hay una secuencia, por ejemplo, que cuando Kira lleva a Jen al pueblecito de los Pudlings, todos ellos son realmente entrañables, pero completamente naturales. Les vemos en una especie como de fiesta, y algunos están tocando instrumentos, otros están bailando, otros están emborrachándose, otros están cantando en las mesas, otros están comiendo, otros están bebiendo. Es decir, o sea, ¿qué talento no se habrá incorporado a esta película para crear unos muñecos capaces de realizar todas esas funciones de un modo tan sumamente creíble y además de un modo natural? Y además también vemos a Jen cómo está bailando con los Pudlings, como Kira también se está divirtiendo con ellos. Es decir, es realmente impresionante. Los Pudlings son los personajes que yo veo en esta película más simpáticos de todo, porque si os dais cuenta, no tienen el físico ni el cuerpo muy desarrollado como los místicos o como los Skeksis, si son como una especie como de cabeza, como de piedra, o como si fuera una patata con ojos y con una raya que es su boca. Pero si os dais cuenta son totalmente expresivos. O sea, fijaos que solo tienen dos ojos, una raya que es una boca y una cabeza que parece una piedra o una patata. O sea, son realmente graciosísimos, pero todos ellos tienen una expresividad increíble. Porque, por ejemplo, cuando entran los Gelflings, esa especie de gigantescos cangrejos mezclado con escarabajos, o sea, la cara de facilidad se les torna a cara de terror. Es decir, cómo el director artístico y como Jim Henson han dotado de expresividad a esos muñecos para que solo una décima de segundo sean capaces de hacer una interpretación tan completa y de pasar de la alegría porque estaba en una fiesta al terror más desatado porque están siendo capturados precisamente por los Gelflings. O sea, hay secuencias en la película de auténtico asombro, de auténtico infarto, de decir,
cómo han podido dar tanta verosimilitud a unos personajes. He ahí el talento artístico de personas como Frank Oz, como Jim Henson y sobre todo por Brian Froud, que fue precisamente la persona que dibujó, que hizo esos personajes. Igual que Alan Lee creó las criaturas, Alan Lee y John Howe crearon las criaturas para El Señor de los Anillos y para El Hobbit, es decir, los maquillajes prostéticos de los orcos, que al ser manejados, al ser ya pintados y al ser maquillados a actores reales, era más sencillo. Pero aquí estamos hablando de marionetas, no de actores. Por lo tanto, a una marioneta no la podamos dar, a la marioneta no le podemos decir tienes que hacer este papel, tienes que hacer esta expresión, no. Es el animatrónico, es decir, es la persona que está detrás de la marioneta quien tiene que hacerlo y que tiene que encargarse de que su muñeco tenga esa expresividad. O sea, fijaos la labor tan ardua y tan difícil que tenían realmente los creadores de esta película para que todo eso no fuera falso en la película, sino que tuviese un trasfondo apabulladoramente físico de decir, me estoy creyendo lo que veo en la pantalla, me estoy creyendo esos personajes, me estoy creyendo sus expresiones, me estoy creyendo sus sentimientos. Por ejemplo, la cara de asombro que se le queda a Jen cuando ya al final de la película se queda encaramado a lo que es el gran cristal, para meter el trocito que le faltaba y producirse esa fusión entre los místicos y los Skeksis, pero cuando se queda encaramado y cuando matan precisamente a Kira, que luego es revivida por ellos, es que es realmente impresionante la cara de asombro que se le queda. Y luego también como cuando ha abrazado al final de la película a Kira y levanta la cabeza como un ser humano y están las lágrimas cayéndose. Es que viendo esta película es imposible que no te toque el corazón y que digas, ¡qué bien está hecho eso, por favor! Esta película es una obra de arte, desde el primer hasta el último fotograma, porque no se había hecho nada parecido en la historia del cine, ni se ha vuelto a hacer nada igual. Craso error, sinceramente, porque claro, hombre, evidentemente puedo yo entender que como Jim Henson solo hay uno en el mundo. Es decir, como Jim Henson, como el creador de Barrio Sésamo, como el de Los Teleñecos, como el del Cuentacuentos, aquella serie protagonizada por John Hurt en el que el perro que tenía al lado de la presentación también estaba creado por Jim Henson, como los Fraggle. Es decir, les dé a los personajes una expresividad a esas marionetas para que nosotros nos lo creyéramos. Es que era realmente impresionante. En lo que refiere a otras labores artísticas, como es la fotografía, vemos un mundo totalmente creíble. Y además es que la dirección artística se funde poco en la fotografía para meternos de lleno en ese mundo. Por ejemplo, cuando Jen y Kira van en la barca, que están por el lago, ese gigantesco riachuelo que vemos una de las veces que Jen está saliendo del poblado de los místicos y que ve ese horizonte, que eso todo es una pintura, evidentemente, magníficamente hecha, todo esto hay que decirlo, del mundo de fantasía. Cuando vemos, por ejemplo, todo eso y vemos ese lago, ese arroyo, y vemos que están en la canoa, es que vemos vida desarrollándose en la orilla, en las laderas de las montañas, en las montañas que preceden, lleno de animalitos, como de insectos, de plantas. Es decir, han creado un mundo. O sea, aquí la dirección artística está enfocada en crear un mundo completamente creíble. Porque lo fácil hubiera sido decir, bueno, pues nos vamos directamente a un exterior y hacemos lo posible para que no se vea que las marionetas son muñecos, pero utilizamos decorados, no decorados reales, sino decorados naturales. No. Aquí esto lo construyeron íntegramente en decorados. Es decir, en una gran nave industrial, fabricando todo el decorado, pero con plantas, con grutas, con cuevas, con cascadas, con animales, todo creado para la película. Es decir, esta película es un prodigio de creación y de imaginación en lo que se refiere a elaborar un mundo, un universo completamente ficticio, pero también completamente real e imaginativo para toda clase de público. Luego, por ejemplo, lo que es el diseño del castillo de los Skeksis, ya no son los interiores en los decorados, sino el exterior, es todo un alarde de imaginación. Como auténticos demonios, como os he dicho, de la vertiente religiosa que tiene la película, ese castillo está creado por cuernos, son todo como formas puntiagudas, que llegan al cielo, son todo como cuernos, especie de cuernos, que luego cuando al final de la película todos pasan a ser, los místicos y los Skeksis, una sola entidad, esas formas se dulcifican y pasando del color negro a un color blanco, del color negro, digamos, de esa negrura que tienen los Skeksis, de toda esa negrura que pueden simbolizar a los demonios, al ser el color blanco impoluto, al color blanco radiante que pudieran tener los ángeles. Todo eso está reflejado en una película como Cristal Oscuro.
Otro de los puntos también a destacar en esta película es la maravillosa banda sonora de Trevor Jones. La banda sonora ya no solo que se ajuste como un guante, sino que le da el punto de vista, por así decirlo, el punto místico y de aventura y hasta cierto punto épico que tiene la película. Todo lo que son los planos en los que vemos a Jen moverse por las praderas de ese mundo están acompañadas precisamente de la banda sonora de Trevor Jones, para darnos una visión como más global de ese mundo, para darnos más horizonte, para dar a entender al espectador de que ese mundo no solo se limita a lo que realmente es la zona donde Jen se está moviendo, sino que va mucho más allá. Es un mundo muchísimo más, por así decirlo, ampliado. Y luego también, por ejemplo, las verosimilitudes que tiene esta película, sobre todo en lo que se refiere a 2001 Odisea del Espacio. Por ejemplo, cuando el cristal está delante de los Skeksis, se puede decir que ese cristal les está como hipnotizando. Además, el cristal cambia, además, la personalidad de los Puttlings, porque los Puttlings son los llevados por los Galflings, a presencia de los Skeksis, realmente para cambiarles la voluntad y transformarles en los esclavos. Es como si ese cristal tuviera una influencia sobre los Puttlings y sobre los Skeksis, cambiándoles la personalidad. A los Puttlings les transforman en seres libres en esclavos. Es decir, es un proceso como hipnótico. Es como si les absorbiese esa esencia vital, ese juguito que luego utilizan los Skeksis para intentar rejuvenecer, pero que no lo consiguen. Y que solo con los Netflix podrán conseguirlo. Pero sobre todo, la secuencia casi final en el que el cristal tiene alrededor a todos los Skeksis, nos recuerda precisamente a cuando el monolito en 2001 Odisea del Espacio tiene a Bowman y a todos los astronautas alrededor, o cuando influencia a los primates y les cambia de personalidad. Realmente la similitud entre unos y otros, es decir, si Stanley Kubrick estuviese viendo la película diría, esto creo que me suena. Sería lo más lógico. Pero bueno, los directores de cine también se roban un poquito los unos a los otros. Y luego también, por ejemplo, el laboratorio de Ogra, un prodigio de decorado, a mí también me recuerda un poco al laboratorio del profesor Frankenstein. Es decir, todo lleno como de elementos eléctricos, como lleno de elementos como esferas que se van poniendo de un modo a otro, pero el personaje de Ogra es otro de los grandes personajes de esta película, y un personaje realmente inolvidable, porque es esa vieja huraña, esa vieja que está metida como en una cueva de extraño ermita, y que lo que hace precisamente es intentar adivinar el futuro, sobre todo la reacción tan cómica pero a la vez tan enérgica que tiene cuando le llevan directamente delante de los Skeksis y dice, todos vosotros desapareceréis, y le dice, uy, es que no es un Gelfling este personaje, no tiene nada que ver con Jen y con Kira, evidentemente, pero que hay en ese momento de la película, por así decirlo, salta un poquito ¿por qué no decirlo? Salta un poquito la comedia dentro de lo que es la película realmente de aventuras. Yo cuando las veces que he visto Cristal Oscuro siempre me he llevado, y ya la he visto varias veces, siempre me he llevado la misma sensación de estar dentro de un mundo poderosamente físico, completamente real, que aunque sé que es una película, que me gustaría vivir en una clase de mundo así, es decir, todo un mundo místico, todo un mundo de aventuras, un mundo donde el bien y el mal están en una especie como de equilibrio, en el que ninguno llega a dominar al otro, en el que hay buenos y malos, en el que hay aventuras, en el que hay personajes que parecen buenos que parecen malos. Realmente completamente todo fascinante, con esos ríos, esas montañas, esos valles, esos castillos. Me diréis que sí soy una especie como de persona muy romántica, pero es que yo tengo que admitirlo. Es decir, Cristal Oscuro es una película poderosamente física, es una obra de arte audiovisual, una de las poquitas películas de fantasía, que se pueden catalogar como una real obra maestra. Es decir, con Jim Henson, con esta película, la verdad es que dio un golpe en la mesa para decir, he conseguido algo que nadie había hecho en la historia del cine, y que me imagino que ningún otro director va a ser capaz de igualar. Actualmente creo que es Netflix el que está haciendo una serie precuela, ya estamos con las precuelas, las sagas, las franquicias y la madre que lo parió, de esta película. Por favor, no pueden dejar en paz esta obra de arte. O sea, que no metan, por favor, sus ponzoñosas manos llenas de tecnología digital en algo tan precioso, tan bonito, como es Cristal Oscuro. Porque cuando vayan a hacer eso, aunque he leído por ahí en internet que van a utilizar las mismas técnicas, ya he visto una serie de fotografías de un Gelfling
pero que no parece una marioneta y que yo creo que no es una marioneta, sino que es un personaje digital. O sea, por favor, si hacen una precuela, secuela o lo que cuele de esta película, que utilicen lo mismo, las mismas técnicas que realizar esto. Lo que pasa es que para hacer una película hoy en día de este calibre, eso es extraordinariamente caro, pero extraordinariamente caro. Y no creo que no haya nadie, ni muchísimo menos, capaz de igualar el talento que tuvo Jim Henson en la creación de esta película o incluso en la de Dentro del Laberinto. Jim Henson nos dio dos obras de arte para el cine de fantasía de todos los tiempos y dos películas únicas, tanto en su concepción como en su resultado, que fueron Cristal Oscuro y Dentro del Laberinto. Y yo creo que ninguna de esas películas ni ha sido superada ni será superada jamás dentro de lo que es su terreno, el terreno de la animación de las marionetas, en el terreno de darle personalidad a unos muñecos que en principio no puede tenerla, pero que da una sensación poderosamente física a las personas que dan que ven ese tipo de películas. Dentro del Laberinto, que es realmente un paso más allá en ambición que Cristal Oscuro, aunque yo considero a Cristal Oscuro mejor película que Dentro del Laberinto, por la decisión de que todo está creado físicamente, es decir, que no hay interacción entre personajes y marionetas, en el que todos son marionetas, aunque la interacción entre Jennifer Connelly y todos los demás, y David Bowie con todas las demás marionetas, es realmente maravillosa. Pero Cristal Oscuro, o sea, el mundo de fantasía tan extenso, tan grande, en 90 minutos, esto no hay quien lo iguale hoy en día, ni muchísimo menos. Cristal Oscuro es una película de fantasía realmente única. Hombre, yo no me atrevería a decir que es la mejor película de fantasía de la historia del cine, pero poco le queda, poco le queda. O sea, muy poquitas películas ha conseguido igualar, mejor dicho, la maestría en la creación ya no de marionetas, sino de un mundo artificial, pero avasalladoramente físico. Y diréis que soy bastante pesado con el concepto de lo físico, pero es que es totalmente palpable todo lo que vemos en esta película y realmente magnífico. Esos seres, por ejemplo, en los que monta Jen y Kira, que tienen unas piernas muy largas, que realmente eran personas, eran mimos en los que lo estaban metiendo en esos trajes, en el que van como cabalgando, que son una especie como de caballos fantásticos, cabalgando por el mundo de Uzra hasta llegar al castillo de los místicos. Por ejemplo, cuando Jen se cae a la laguna, esa laguna, y aparece ese personaje por debajo, por detrás, que habla el mismo idioma que Kira se complementa con ellos porque tiene una especie como de poder místico, que está en conjunción con los animales, al igual, por ejemplo, que uno de los personajes de Dentro del Laberinto, el monstruo gigantesco ese, con esos cuernos tan grandes, también tenía el poder de llamar y de convocar a las piedras y las rocas. Es decir, son personajes con poderes, son personajes místicos, son personajes fantásticos, pero parecen lejanos, pero a la vez tan cercanos, debido a la expresión y a la maestría con que Jim Henson realizó las marionetas. No me quiero extender más. Cristal Oscuro para mí es un 10. Una auténtica obra maestra, una obra de arte de la historia del cine. Una película que no tiene ni precedentes, es decir, ni antecedentes ni precedentes, porque no se había hecho nada igual, ni antes de la película ni posterior a la película. Y no creo ni muchísimo menos que Hollywood sea capaz a hoy en día de hacer una película tan sumamente sencilla, a la vez tan rica, fijaros la dicotomía, a la vez tan fantástica y con un halo de fantasía y de magia como es Cristal Oscuro. Cristal Oscuro para mí es una entre 1.000.000. O sea, para mí el género de fantasía se divide entre Cristal Oscuro y el resto. Sinceramente, una película maravillosa. Hoy en día, ¿cuáles son las películas que podrían compararse con Cristal Oscuro? Las películas de la Tierra Media de Peter Jackson. En lo que se refiere a dirección artística, en lo que se refiere a fisicidad, por todos esos maquillajes, por todos esos decorados, la creación de las cabañas de los pueblos, la creación de Minas Tirith, el interior de la gruta de Smaug, todo lo que es el bosque negro de la película del Hobbit, todo lo que es Hobbiton, de la Comunidad del Anillo. Todo eso es apabullantemente físico. Es decir, para crear un mundo, crear un universo, hace falta talento. Y eso es precisamente lo que no le falta a Jim Henson. Un talento en el que hizo precisamente de Cristal Oscuro una de las más sobresalientes obras de arte del género de fantasía de la historia del cine. Una película única, tanto en su concepción como en su resultado. No vais a ver nada igual en la historia del cine como Cristal Oscuro. Películas, comedias habrá muchas. Género dramático habrá muchas, cine negro habrá muchas, de ciencia ficción habrá muchas,
Pero dentro del género fantasía, como Cristal Oscuro, solo hay una, la creada por Jim Henson. Espero que os haya gustado esta crítica, es una auténtica obra maestra, no dejéis pasarla, por favor. Es una película única, realmente maravillosa y mágica, que nos transporta a un mundo que muy pocos en Hollywood son capaces de realizarlo. A día de hoy, diría que Peter Jackson y nadie más. Nadie más. Mucho menos la Disney y sus cansinas franquicias. Jim Henson y Cristal Oscuro. Un abrazo y que la veáis. Hasta mañana.